Este es un multímetro digital. Está conformado por un dispositivo de medición y las puntas. El medidor tiene un selector, un display y diferentes escalas de medida. A continuación vamos a ver cómo se utiliza. Primero que todo, en la parte inferior derecha tenemos los conectores hembra para las puntas. Este que dice COM siempre se conectará la punta negra y dependiendo de la medida que vayamos a tomar, el conector rojo se conectará en el centro o arriba. En la parte de arriba solamente se conecta cuando vayamos a medir corrientes hasta 10 amperios en DC. Para el resto de mediciones la utilizaremos en el conector del medio. Vamos a conectarla. Y ahora tenemos listas las puntas para trabajar. Entre las medidas que podemos tomar con el multímetro digital tenemos el voltaje en AC o voltaje de corriente alterna, voltaje de corriente directa DC. Aquí tenemos la escala de corriente en DC que va desde 200 microamperios hasta 200 miliamperios. Aquí tenemos corriente hasta 10 amperios, como ya habíamos visto antes. Miremos que en esta escala anterior, aquí tenemos desde 200 microamperios hasta 200 miliamperios. En esta escala podemos mirar la ganancia o medir la ganancia de transistores. Para eso se utiliza este socket que tiene diferentes combinaciones de pines dependiendo de si el transistor es NPN o PNP. En esta escala medimos continuidad y diodos. En esta escala podemos medir resistencias desde 0 hasta 2000K o 2000 kiloohmios. Vamos a comenzar por tomar una medida en voltaje AC. Cuando no conocemos la magnitud del voltaje que vamos a medir, utilizamos la mayor escala que tenemos, que para este caso son 750 voltios. Y vamos a medir la entrada de alimentación AC de una fuente de poder. Aquí tenemos una lectura de 118 voltios. Una vez que estamos seguros de que la medición se encuentra dentro del rango de la escala máxima, podemos ajustar la escala a un valor inferior pero que esté por encima de la medición. En este caso vamos a ponerlo en 200 voltios y volvemos a medir y tenemos 110 voltios de corriente alterna. Esta es la primera medición que podemos realizar con el multímetro digital. A continuación vamos a tomar voltaje en corriente directa. Nuevamente utilizamos la mayor escala cuando desconocemos la magnitud a medir. En este caso la escala mayor son 1000 voltios en DC y vamos a medir la salida de la fuente en DC. Para esto conectamos la punta positiva de la fuente a la punta roja del multímetro y la punta negativa de la fuente a la punta negra del multímetro.
En el display nos está mostrando HV, lo que significa que tenemos la escala de alto voltaje, pero nos está mostrando un 4 en la lectura. Esto significa que el voltaje que estamos midiendo es muy bajo, entonces vamos a pasarnos a una escala menor. Lo llevamos a 200 y tomamos la medida de nuevo. Aquí podemos ver 5.3 voltios DC, y al mover el potenciómetro vemos cómo varía también la lectura de voltaje en nuestro multímetro. En la escala de voltios DC podemos medir también el voltaje de baterías y pilas. Vamos a medir una batería de 9 voltios. Ahí nos está mostrando -1, lo que significa que estamos en una escala muy pequeña. Ajustamos a la escala de 20 y nos muestra -9.71 voltios. Ese menos significa que tenemos la polaridad invertida. Si le invertimos la posición a las puntas, veremos que el menos desaparece y nos muestra 9.81 voltios positivos en DC. En esta escala podemos medir también el voltaje de pilas, como esta, que es una pila de 3 voltios para computadora. Ahí tenemos 2.67. Si le invertimos la polaridad nos muestra -2.66 voltios.